Apreciados hermanos, es un placer saludarlos. Sean todos bienvenidos a este programa de Biblia, Teología y Misión. Como saben, nos reunimos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche para seguir hablando sobre la Biblia, teología y, por qué no, de misión, como se llama también el canal que tenemos de YouTube. Y recuerden que así también nos pueden seguir en Facebook, Biblia, Teología y Misión, para que no se pierdan todas las presentaciones que hemos venido teniendo hasta el día de hoy. Bien, el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Él no es, para empezar, adventista. Sin embargo, el aporte que viene haciendo él al área de teología sistemática y más específicamente de teología analítica es sumamente interesante y oportuno, de hecho, que hablemos con él. Me refiero al doctor Ryan Mullins, que él se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y viene desde allí escribiendo diferentes temas sobre la doctrina de Dios principalmente, pero también sobre teología analítica, sistemática y temas relacionados a estos dos, como la encarnación, si Dios tiene o no emociones. De hecho, ha publicado hasta el momento 2 libros bastante importantes. El primero de ellos es El fin del Dios atemporal, que fue publicado por la Universidad de Oxford, que es de hecho su tesis doctoral. Y el segundo libro es Dios y las emociones, que fue publicado por la Universidad de Cambridge. Ryan, it's a pleasure to be here with you. Before to start with the presentation, let's pray, please. Benito Padre, gracias porque nos da la oportunidad para unirnos por ese medio, para poder seguir aprendiendo sobre tu palabra y sobre lo que tu relación con tus criaturas, sobre ti, la doctrina de Dios, el tiempo, etcétera. Queremos pedirte de manera especial que nos dirijas, nos ilumines para poder entender ese tema tan importante y nos cuides. También te pedimos por Roy, que va a ser nuestro traductor, y sobre todo por Ryan, que va a ser el ponente el día de hoy. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, amigos, estamos empezando entonces. Gracias a todos por haberse unido por el Zoom, por el YouTube y por el Facebook. So, Ryan, thank you very much for accepting to participate here. The time is yours. Go ahead, please. Okay, so today I'm going to be talking about God and time. Okay, hoy voy a estar hablando acerca de Dios y el tiempo. And so what we need to do is we need to start by just defining some basic terms. Entonces lo que necesitamos hacer es empezar por definir ciertos términos básicos. So we need to define like what is God, Necesitamos definir qué es Dios, what is time, qué es tiempo, and then what it means to say that God is timeless or temporal. y qué significa que Dios es atemporal o temporal. So I will start with what is God. Entonces voy a empezar por qué es Dios o quién es Dios. So the concept of God is of a perfect being who is the ultimate foundation of reality. El concepto de Dios es que Dios es un ser perfecto que es el último fundamento de la realidad. And then a model of God is an extension or a more detailed explanation of that concept of God. Entonces cuando hablamos the model, do you say the model? A model or like a conception. La concepción de Dios es que Dios, sorry, the last part I forgot. So a concept of God, and then a model or a conception of God is sort of like an extension or a more detailed account of that basic concept. Okay, el modo de Dios o la concepción de Dios es algo que requiere un poco más de detalle, un poco más de descripción. So a model will tell you which attributes God has that make God perfect. Cuando hablamos de el modo de Dios, tenemos que hablar acerca de los atributos de Dios. Si Dios es perfecto, atributos de Dios. And then the model will also tell you what it means for God to be the foundation of reality. Y cuando hablamos de cómo es Dios, tenemos que hablar de cómo es Dios en términos del fundamento de la realidad. So when we're looking at God's perfections, typically people will say that God is all-powerful, perfectly good, necessarily exists, all-knowing, these sorts of things. Cuando hablamos acerca del Dios perfecto, normalmente la gente diría que Dios es todopoderoso, que Dios lo sabe todo, atributos sobre la perfección de Dios que normalmente la gente le atribuye a él.
And there's one divine attribute that everybody agrees that God has, but there are different interpretations of what it means. Hay un atributo con respecto a Dios o de Dios que todo el mundo acuerda que Él tiene, pero acerca del cual hay diferentes interpretaciones. And so this is the attribute of eternality. Y este es el atributo de la eternidad. So to be eternal is to exist without beginning and without end. Ser eterno significa existir sin inicio ni fin. But there's going to be debates about, do we need to make a stronger claim that this is a timeless eternality or a temporal eternality? Pero entonces existe un debate con respecto a si esta eternidad se tiene que entender como una eternidad atemporal o como una eternidad temporal. But before we can talk about that, we need to define what time is. Pero antes de hablar acerca de eso, necesitamos definir qué es tiempo. Because we can't say that God's timeless if we do not know what time is. Porque nosotros no podemos decir que Dios es atemporal o temporal si no sabemos qué es el tiempo. So I'll take you through two different answers to the question, what is time? Entonces voy a llevarlos a conocer dos formas de entender el tiempo. So the first view is called the relational theory of time. El primer punto de vista es lo que se conoce como el punto de vista relacional sobre el tiempo. So this view says that time is not really a thing, it's just a relationship between events. Este punto de vista dice que el tiempo no es una cosa, sino que es una relación entre las cosas. And often you'll hear the claim, time exists if and only if change exists. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden haber escuchado decir que el tiempo existe solamente si existe cambio. Because the idea is that in order to have change, you have to have separate events, or at least two events, because change takes place over a series of events. La idea es que ustedes tienen cambios si tienen una sucesión, si tienen dos cosas por lo menos, y por lo tanto tenemos una sucesión. So that's the relational theory. Let me tell you what the absolute theory is, and then we'll look at arguments for and against each view. Esa es la teoría relacional con respecto al tiempo. Ahora permítame explicarles cuál es la teoría del tiempo absoluto. So the absolute theory of time says that time is an actual thing or a substance. La teoría del tiempo absoluto nos dice que el tiempo es una sustancia real, una cosa en sí misma. And this substance, whatever it is, it's responsible for making things exist at the present. It's supposed to explain how change is possible, and it explains before and after. Y esta sustancia es responsable por explicarnos cómo son las cosas en el presente y cómo son las cosas por qué hay un antes y por qué hay un después. And so these views, both of these views, the relational theory and the absolute theory, they're represented across history by different thinkers. Y estas dos teorías con respecto al tiempo, bueno, son teorías diferentes y tienen diferentes representantes que lo sostienen. And also across different religions. Y hay diferentes, is it cross different religions? Yeah, different religions. Y So hay like diferentes. Hinduism. Supporting the different. Mm-hmm. Y hay diferentes religiones apoyando una u otra de las teorías. So let's return to the relational theory for a moment. Volvamos entonces por un momento a la teoría relacional. So the relational theory says that time is just a relationship between events. Esta teoría nos dice que el tiempo es solamente una relación entre eventos. And so events are more fundamental than time. Y los eventos son más fundamentales que el tiempo. Events are supposed to explain where time comes from. Los eventos pueden explicarnos de dónde viene el tiempo. Well, there's a very serious problem for this view. Pero acá tenemos un serio problema para este punto de vista. It involves some kind of circularity in its explanation of time. Implica cierta circularidad en la explicación con respecto al tiempo. So remember, on this view, events explain where time comes from.
En este punto de vista, los eventos explican de dónde viene el tiempo. But we have to ask, what is an event? Entonces tenemos que preguntarnos qué es un evento. Lots of people will define an event like this. Muchas personas definirían evento de esta manera. An event is a substance having a property at a time. Un evento es una sustancia que tiene una propiedad en el tiempo. Now remember, an event is supposed to explain where time comes from. Pero un evento se supone que explica de dónde viene el tiempo. But as we saw, an event has time already built into it. Pero al mismo tiempo vemos que se entiende que el evento tiene tiempo ya incluido dentro del evento. So an event presupposes time, Entonces el evento presupone el tiempo. and thus it cannot explain where time comes from. Y eso no puede explicar entonces de dónde el tiempo viene. So this relational theory has a circular explanation. Entonces esta teoría relacional tiene una explicación circular. And that's a serious problem. Y ese es un serio problema. So some people will then say, well, we should affirm the absolute theory of time. Entonces algunas personas dirían, bueno, se puede afirmar la teoría del tiempo absoluto. So let me explain the absolute theory of time in a bit more detail. Entonces permítanme explicarles con un poquito más de detalle esta teoría del tiempo absoluto. So the philosopher Marcello Fioco says this is what time is. El filósofo Marcello Fioco nos dice para él qué es el tiempo. So time is a natured entity that makes change possible. El tiempo sería una entidad de la naturaleza que hace posible el cambio. It is the source of moments Es la fuente de los momentos and is the thing that unifies a series of moments into a coherent timeline. y es lo que unifica una serie de momentos en un tiempo coherente. So there's a distinction here between time and moments of time. Entonces acá tenemos una distinción entre tiempo y momentos de tiempo. So a moment of time is the way things are, but could be subsequently otherwise. Los momentos son la forma en que las cosas son, pero que podrían ser diferentes en un momento subsecuente. So time is, again, responsible for the existence of these moments and then ordering them into a timeline. Entonces el tiempo es nuevamente el responsable por estos momentos y por el hecho de que exista una línea de tiempo, una sucesión. So different philosophers and different scientists throughout history have said that this substance, that time is an eternal and uncaused substance. Muchos filósofos y muchos científicos a través del tiempo han dicho que el tiempo es como una sustancia que es incausada, que está siempre allí. So now let's consider a problem for this view. Ahora vamos a considerar algún problema con relación a este punto de vista. So if we say that God is the foundation of reality, Si nosotros decimos que Dios es el fundamento de la realidad, typically what we mean is that God is the creator of everything other than himself. normalmente lo que queremos decir es que Dios es el creador de todas las cosas que no son Él mismo. Well, if time is an uncaused, uncreated, eternal substance, Pero si el tiempo es una sustancia increada, sin causa, well, God cannot create an uncreated thing. Dios entonces no podría crear algo que es eterno, que es increado. So then it seems like if time is absolute, then God's not the creator of all. Entonces, si el tiempo es algo absoluto, Dios no es realmente el creador de todo. And if you want God to be the creator of all, then you might think you should have to reject the absolute theory. Entonces, si tú crees que Dios es el creador de todo, debieras rechazar la teoría del tiempo absoluto. But there is a solution to this problem. Pero hay una solución para este problema. So there are people like Isaac Newton and then a Hindu philosopher named Raghunath Shiramani.
Hay, por ejemplo, científicos como Isaac Newton y también un filósofo indio. And so they say that time is to be identified with God. Ellos dicen entonces que el tiempo tiene que ser identificado con Dios. Perhaps time is an attribute of God or a mode of God. El tiempo puede ser un modo, un atributo de Dios, una cualidad de Dios. So somehow time is just part of God's essence. Entonces, de alguna manera, el tiempo es parte de la esencia de Dios. And so the idea would be, well, God cannot create his essence. So that's not a problem that time is an uncaused, uncreated thing. En ese caso, el hecho de que el tiempo no sería creado no sería necesariamente un problema, ¿no? Because God can't create his omnipotence, he can't create his goodness, he can't create himself. So Claro, what's porque Dios no what's the puede problem? crearse a sí mismo, no puede crear su omnipotencia, no puede crear características que son del mismo. But it still might seem a bit mysterious. What exactly does it mean to say that time is God? Pero claro, de alguna manera puede ser un poco misterioso esto de qué significa que el tiempo es Dios. So let's make that less mysterious. Entonces, dejémoslo allí como un misterio. So again, the claim is that time is a natured entity. Entonces, la afirmación de que el tiempo es una entidad de la naturaleza. Well, God is a thing that has a nature. Dios, bueno, es un ser que tiene una naturaleza. And then time had three roles that it was supposed to fulfill. Y el tiempo tiene tres roles o papeles que tiene que cumplir. So it's the source of moments, Es la fuente de momentos, the thing that unifies a series of moments into a timeline, es lo que unifica una serie de momentos en una línea de tiempo, and the thing that makes change possible. y es lo que hace el cambio posible. Well, God is a natured entity that makes change possible. Dios es una entidad que hace el cambio posible. It's because God is a being with maximal power or omnipotence, whichever is easier to translate, and he's perfectly free. Porque Dios es omnipotente y es perfectamente libre. So God's very nature is such that he can explain why change is possible. Entonces, la misma naturaleza de Dios puede explicar por qué el cambio es posible. So God's nature fulfills that first role of time. Entonces, Dios, esa característica de Dios permite explicar esta cualidad del tiempo. God can also fulfill the other two roles of time. Dios también puede cumplir los otros dos roles del tiempo. So the next role is time is the source of moments. El segundo es que el tiempo es la fuente de momentos. Well, God is the source of moments. Dios es la fuente de momentos. A moment is the way things are, but could be subsequently otherwise. Y el momento es lo que lo que es de una manera, pero que podría ser diferente a continuación. Well, God exists with free will, so there's a way things are. Dios existe con libertad de elección, con libre albedrío. And since he has free will, there's a way things could be subsequently otherwise. Y por lo tanto, si las cosas son de una manera, podrían ser en un momento siguiente de otra manera. Because if God actually freely performs an action, Porque si Dios desarrolla una determinada acción, then things will be subsequently otherwise. las cosas podrían ser de otra manera en un momento subsiguiente. So now the next role, the final role for time, is that it is the thing that orders a series of moments into a coherent timeline. Y la tercera función del tiempo es que el tiempo permite que las cosas existan en una sucesión coherente, en una línea de tiempo. Well, God providentially orders a series of moments into a coherent timeline. Bueno, Dios providencialmente puede justamente hacer que las cosas existan en una serie, en una sucesión, en una línea de tiempo, de manera coherente. Every theory of predestination and providence that I am aware of involves God ordering a series of moments into a timeline.
Toda teoría o explicación que yo conozca con respecto a la providencia de Dios involucra la idea de que Dios ordena las cosas en una línea de tiempo. So you can have any theory of providence that you want. That's going to be how you spell out the details of how God orders a series of moments into a timeline. Entonces, cualquiera sea la noción, la comprensión de la providencia de Dios que tú tienes, de alguna manera esa noción de la providencia va a implicar una explicación de cómo Dios ordena las cosas sucesivamente en el tiempo. So now we have God fulfilling all three roles of time. Entonces ahora vemos que Dios cumple los tres roles que se le adjudican al tiempo. And so that's what you can say, or hang on. So that's how you can say God is time, or time is part of God's essence. Entonces, de esa forma es como nosotros podemos decir que Dios es tiempo o que el tiempo es parte de la esencia de Dios. All right, so now that we have some kind of, hopefully, an understanding of time, we can talk about God's relationship to time. Bueno, ahora que tenemos más claro esto de qué significa el tiempo y la relación con Dios, podemos hablar, we are going to talk about, sorry? God's relationship to time. Is he timeless or temporal? De la relación de Dios con el tiempo, si Dios es temporal o atemporal. So we need to define timelessness and we need to define temporality. Entonces necesitamos definir atemporalidad y temporalidad. So remember, to be eternal is to exist without beginning and without end. Recordemos entonces que eterno significa existir sin principio y sin fin. If you want to say that God is timeless or temporal, you have to make further claims. Si ustedes quieren afirmar que Dios es atemporal o temporal, necesitan hacer algunas declaraciones adicionales o afirmaciones adicionales. So let's start with divine timelessness. Empecemos entonces por el asunto de la atemporalidad de Dios. To be timeless is to exist without beginning and without end, because God's eternal. Ser atemporal significa existir sin inicio y sin tiempo. Por ejemplo, Dios es eterno. But you have to say more. Pero tú tendrías que decir más que eso. God exists without succession or change. Dios, desde este punto de vista, existe sin sucesión o cambio. And God exists without temporal location, so God does not exist now. O sea, Dios tampoco existe sin una localización temporal, es decir, Dios no puede existir ahora, porque eso implicaría tiempo. God does not exist in the past. God does not exist in the future, because God does not have any temporal location. Dios no puede existir en el pasado, Dios no puede existir en el futuro, porque Dios no puede tener ninguna localización temporal. So that is divine timelessness. Eso es entonces atemporalidad divina. Now let's define divine temporality. Ahora definamos temporalidad divina. So God exists without beginning and without end, because God is eternal. En este caso, Dios también existe sin principio y sin fin, porque Dios es eterno. But God can exist with succession, and God can undergo change. Pero en este caso, Dios sí puede existir con sucesión, con cambio. God also can exist with temporal location. Dios también puede existir con una localización temporal. So God exists now. Entonces Dios existe ahora. So on this view, God can do one thing and then do something else. En este punto de vista, Dios puede hacer algo ahora y después puede hacer otra cosa. So God can be doing nothing and then create a universe. Por ejemplo, Dios puede estar haciendo nada y entonces crear el universo. God can be looking at a bunch of different people and then look at Abraham and say, I want to enter into a covenantal relationship with you. Dios, por ejemplo, puede estar mirando a un montón de personas y de pronto mirar a Abraham y decir, yo quiero entrar en una relación pactual con él. And each of these would be a new moment in the life of God. Y cada uno de estos sería un nuevo momento en la vida de Dios. So those are the two different views, timelessness and temporality. Entonces, estos son los dos puntos de vista con respecto a Dios, la atemporalidad de Dios y la temporalidad de Dios. So now let's look at some different arguments for and against each view. Entonces ahora vamos a ver un poco algunos argumentos a favor y en contra de cada uno de estos puntos de vista. I'll start with the Bible.
Ahora vamos a empezar con la Biblia. So, what does the Bible have to say about God's eternal nature? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia tiene para decir con respecto a la naturaleza eterna de Dios? Does the Bible teach that God is timeless or temporal? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a Dios? ¿Es temporal o atemporal o temporal? I think that the Bible teaches that God is temporal. Yo creo que la Biblia enseña que Dios es temporal. Here are some different reasons for that. Y aquí hay algunas diferentes razones para eso. So, the first is all of the biblical terms for eternity are temporal terms. El primer asunto es que todos los términos bíblicos para eternidad son términos temporales. So, the biblical scholar George Ladd says biblically, eternity is unending time. El erudito bíblico del Nuevo Testamento, George Ladd, dice que los términos para eternidad significan tiempo sin fin. And the theologian Ted Peters points out that all of the words for eternity mean an age or a long time. Otro teólogo que le acabo de mencionar señala que los términos para eternidad siempre significan un periodo largo de tiempo o sin fin. So let's look at some specific biblical verses to see this. Entonces ahora veamos algunos versículos bíblicos específicos para ver este asunto. So the first one I want to look at is Psalm 90, verse 2. El primero que yo quiero ver es el Salmo 90, el versículo 2. At least in English, it says, "Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God." La versión en español dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo o desde la eternidad, hasta la eternidad, tú eres Dios. Okay. So there's a Hebrew word there that's used twice. Hay una palabra hebrea allí que se utiliza dos veces. So the word is olam, which just La- means a long time. La palabra es olam, que significa un tiempo muy largo. In the Bible, it's often to hang on. That's an ugly sentence. In the Bible, to describe a long period of time, it will typically say from such and such time to such and such time. Y en la Biblia, para describir un largo periodo de tiempo, típicamente lo que se dice es desde tal y tal tiempo hasta tal y tal tiempo. So, like from the days of King David to the days of King Hezekiah. Por ejemplo, desde los tiempos del rey David hasta los tiempos del rey Ezequiel. That same kind of formula is going on in Psalm 90. Ese es el tipo de fórmula que nosotros encontramos acá en el Salmo 90. It says from everlasting to everlasting. Aquí se dice desde la eternidad y hasta la eternidad. And so this is meant to describe the span of God's life. Entonces esto lo que quiere es describir el rango de la vida de Dios. And so what it literally means is God exists from perpetual duration to perpetual duration. Y lo que quiere decir literalmente es que Dios existe desde una duración perpetua hasta una duración perpetua, sin fin. It also describes God as existing alone before the world is created. También describe a Dios como existiendo de manera solitaria antes de la existencia de la creación. And before is a temporal relationship. Y el antes también se refiere a una relación temporal. And a being that is in time stands in before and after relations. Existir en el tiempo de manera temporal significa que hay relaciones de antes y después. So this passage in Psalm 90 describes God as existing before and from everlasting to everlasting. Entonces, este pasaje del Salmo 90 nos describe a Dios existiendo desde antes de la creación, y desde la eternidad pasada a la eternidad futura, desde siempre y para siempre. And this before creation is time itself. Y este antes de la creación es el tiempo mismo. This is not a timeless state of affairs. Este no es un estado de asuntos atemporal. So Gershom Bryn is an Old Testament scholar.
un erudito del Antiguo Testamento que él recién mencionó. And so he says the earliest time mentioned in Scripture is that of the reality prior to creation. Él dice, el tiempo más antiguo mencionado en la Biblia es el tiempo que existe antes de la creación. So Psalm 90 is describing time before creation. Entonces el Salmo 90 nos está describiendo el tiempo antes de la creación. So time is not something that God creates. Entonces el tiempo no es algo que Dios crea. Now, the idea that God existed before creation is a major biblical theme. Este asunto entonces de que Dios existe antes de God exists before time. Before creation. Before creation, sorry. Este asunto Yeah. de que Dios existe antes de la creación es un asunto muy importante en la Biblia. So you often see Jesus Christ described as existing before his incarnation and before creation. Por ejemplo, se describe a Cristo como existiendo antes de la encarnación e incluso antes de la creación. And then the Bible also describes God as making a plan before he creates the universe. Y también la Biblia describe a Dios como haciendo un plan antes de la creación. So when we look at Romans 8 and Ephesians 1, we see that God exists before the world and he foreknows things and he predestines things before he creates. Por ejemplo, vemos en Romanos capítulo 8 y en Efesios capítulo 1 que Dios tiene presciencia, conoce las cosas con anticipación, incluso predestina cosas antes de la creación. So the next biblical passage I want to look at is Revelation 1, verse 4. Entonces el siguiente pasaje que yo quiero que miremos es Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. So this says that God is the one who is and who was and who is to come. Este texto nos dice que Dios es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. This phrase is repeated several times throughout Revelation. Esta frase es repetida varias veces a lo largo del libro de Apocalipsis. And this is a temporal description of God. Y esta es una descripción temporal de Dios. It describes God as having a past, existing right now, and having a future. Y describe a Dios como teniendo un pasado, existiendo ahora y teniendo un futuro. Now, there's something that's really interesting about this passage. Ahora hay algo que es realmente muy interesante con respecto a este pasaje. In the Greek-speaking world, there was a clear way to describe God as timeless. En el mundo griego existía una forma bien definida, clara, de describir a Dios como atemporal. You would simply say, God is. Básicamente ustedes hubiesen dicho, o ellos hubieran dicho, Dios es. You would not say that God was or will be. Ellos no hubieran dicho que Dios era o será, solo es. But the author of Revelation continually talks about God as is, was, and to come. Pero el autor del libro de Apocalipsis continuamente describe a Dios como quien es, era y vendrá. So the author refuses to use the timeless way of speaking. Entonces el autor del libro de Apocalipsis rechaza referirse a Dios como un ser atemporal. And this is really unique to the author of Revelation. Y esto es bien único del libro de Apocalipsis. It does not occur elsewhere in Jewish or Christian texts before the 3rd century. No ocurre en textos Jewish And Christian. No existen textos anteriores, ya sea judíos, anteriores al siglo III, ya sea judíos o cristianos, esta expresión. So this is a very explicit temporal description of God. Entonces esa es una descripción muy explícita de que Dios es temporal. And nobody else seems to be making this kind of claim in that time period about God. Y no parece que nadie haya estado haciendo esta afirmación en la época en que se escribió el libro de Apocalipsis. So for the author of Revelation, it is important to think that God has a past and a future. Y para el autor del libro de Apocalipsis es importante dejar claro que Dios tiene un pasado y que tiene un futuro.
And I think you can see this in other biblical passages too. Y yo creo que ustedes pueden ver esto también en otros pasajes bíblicos. So the next passage I want to look at is Exodus 3:14. Entonces, el siguiente pasaje que yo quiero que veamos es Éxodo capítulo 3, versículo 14. So this is the passage where God says to Moses, I am who I am. Este es el pasaje donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. But lots of biblical scholars will say it's better to interpret this as I will be who I will be. Pero un montón de intérpretes bíblicos sugerirían que es mejor entender este pasaje como yo soy, yo seré el que seré. The idea being God has a future. La idea es que Dios tiene un futuro. God is basically saying to Moses, if you want to know who I am, look at what I'm about to do. Lo que Dios parece estar diciéndole a Moisés es, si tú quieres saber quién soy, mira lo que estoy a punto de hacer. So when we look at the Bible as a whole, it's consistently saying that this is a God who did certain things in the past, made certain promises in the past. Cuando nosotros entonces miramos en la Biblia, podemos encontrar que la Biblia consistentemente nos afirma que Dios es alguien que hizo cosas en el pasado. And that this is Emmanuel, the God who is with us now. Y esto es, ¿dice ese hermano? Emmanuel, like, when it describes Jesus as Emmanuel. Okay. Y esto es como un manual que nos dice dónde Dios está ahora. And this is a God who will make good on his promises or will fulfill his promises in the Y future. este es un Dios que va a cumplir sus promesas en el futuro. So this is a God with a past who exists in the present and has a future. Entonces este es un Dios que tiene un pasado, existe en el presente y tiene también un futuro. So that's a temporal description of God in the Bible. Entonces esta es una descripción temporal de Dios en la Biblia, eso es lo que tenemos. So how much more time do I have? ¿Cuánto tiempo tenemos, Joel? For the lecture? Para la presentación. We have 20 minutes more. Okay, good. No problem. 20 more minutes. Okay. So we've got one biblical argument against timelessness that we've just looked at. Entonces, este es un argumento contra la atemporalidad de Dios que nosotros acabamos de mirar. Now let's consider some theological arguments. Ahora consideramos algunos argumentos teológicos. So let's look at the doctrine of creation out of nothing. Ahora, miremos a la doctrina de la creación a partir de la nada. So the doctrine of creation out of nothing says that God creates the universe out of no pre-existent material. Esta noción de que Dios crea a partir de la nada lo que nos dice es que Dios creó sin depender de ninguna materia o cosa preexistente. It also says that there is a state of affairs where God exists without creation. Y también nos dice que hay una situación, un estado de asuntos donde Dios existió sin la creación. So God exists all alone. Dios existe en ese momento completamente solo. Now remember, a timeless God cannot change or undergo succession. Ahora, recordemos que un Dios atemporal no puede cambiar ni puede experimentar sucesión. So now we have a problem here. Entonces acá tenemos un problema. If God exists alone and then exists with the universe, that looks like a change. Si Dios primero existe solo y entonces después existe con el universo, eso, bueno, parece un cambio. So creation ex nihilo says God exists alone, and then God exists with the universe he created. Entonces, lo que nos dice la noción de creación ex nihilo es que primero Dios existe solo y después existe con el universo. And so that looks like change, and it looks like succession in God's life. Y eso se ve como cambio y como sucesión en la vida de Dios. Well, then God cannot be timeless. Entonces Dios no puede ser temporal. Now, people who affirm divine timelessness try to respond to this problem. Entonces, las personas que afirman la atemporalidad de Dios tratan de responder a esto. They'll say that God is eternally creating.
Ellos, por ejemplo, dirían que Dios está eternamente creando. So maybe you could say God never begins to create the universe. Entonces, tú puedes decir que Dios nunca comienza a crear el universo. God is just eternally creating. Dios simplemente está creando de manera eterna. But there's a problem for that answer. Pero hay un problema con esa respuesta. So people who reject the doctrine of creation out of nothing, Las personas que rechazan la creación a partir de la nada, they will say that this response makes no sense. ellos dirían que esta respuesta no tiene ningún sentido. So they will say if God is eternally creating, then the universe must be eternal. Ellos dirían que si Dios está eternamente creado, entonces el universo tendría que ser eterno. So eternal causes have eternal effects. Porque una causa eterna produce efectos eternos. Well, but the universe is not eternal. Pero el universo no es eterno. So that doesn't seem like that's really a good. Hang on, no. So something seems like we've gone wrong. Entonces parece que algo no está bien con esta explicación. So saying God eternally creates doesn't really seem to answer the problem. Entonces parece que esta idea de que Dios crea eternamente realmente no soluciona el problema. It seems to entail that creation ex nihilo is false. Parece implicar que la creación de la nada es falsa. But people who affirm divine temporality, they could try a different answer. Pero aquellos que afirman la atemporalidad de Dios podrían intentar una respuesta diferente. A very popular answer says that God is not really related to the universe. Una respuesta bastante popular diría que Dios realmente no está relacionado al universo, a la creación. But the claim that God is not really related to the universe is weird. Pero la afirmación de que Dios no está realmente relacionado al universo es rara. So if I want to say that God is omnipresent, Entonces yo quisiera decir que Dios es omnipresente. that sounds like he's really related to the universe. Si yo quiero decir eso, ¿cómo diría que él no se relaciona con el universo? Parece que está relacionado al universo. So something seems like it's gone wrong. Parece que entonces algo está mal acá. But we can look at this real relations claim a little bit deeper. Pero entonces podemos tratar de estudiar un poquitito estas afirmaciones de manera más profunda. So when Augustine says that God is not really related to the universe, Cuando Agustín dice que Dios no está realmente relacionado al universo, he has something in particular in mind. él tiene algo en particular en mente. So a real relation is when two things have a property that points towards the other. Una relación real es cuando las two things have A property? las dos cosas tienen una propiedad. So like a father and a son. Por ejemplo, un padre y un hijo, que implica esto una relación, padre-hijo. Or a teacher and a student. O por ejemplo, un maestro y un estudiante. Each of those is a property that points towards the other person in the relationship. Cada uno de ellos tiene una propiedad que apunta hacia el otro. Augustine would say those are real relationships. Agustín diría que esas son relaciones reales. The teacher is really related to the student. El maestro, por ejemplo, está realmente relacionado al estudiante. And the student is really related to the teacher. Y el estudiante está realmente relacionado a su maestro. When Augustine says that something is not really related, Cuando Agustín dice que algo no está realmente relacionado, he means that one of the things does not have a property. lo que está diciendo es que una de las cosas no tiene realmente una propiedad. And the common example is Plato thinking about Socrates. About Thinking about Socrates? Or you could say Plato how about this?
Paul thinking about Jesus. Por ejemplo, si ustedes hablan de Pablo está relacionado a Jesús. So Paul is really related to Jesus. Pablo está realmente relacionado a Jesús. But Augustine would say that Jesus is not really related to Paul. Pero Agustín diría que Jesús no está realmente relacionado a Pablo. Because thinking about is not a real relation. Porque pensar acerca de eso no es realmente una relación. And so Augustine says that's similar to the way that God is related to the universe. Eso es similar a la forma en la que Dios se relaciona al universo. The thinking about is just a relation of reason. La relación que ellos tienen es solamente una relación de razón. And relations of reason exist in my head alone. Las relaciones de razón esas relaciones solamente existen en mi cabeza. They don't exist in reality. Ellas no existen en la realidad. And so when Augustine says God is not really related to the universe, Cuando Agustín dice que Dios no está realmente relacionado al universo, he said it's similar to Jesus being thought about by Paul. es más o menos como que él está diciendo que Jesús es pensado por Pablo. So God does not actually have the property of creator. En ese caso, Dios realmente no tiene la propiedad de creador. And so Augustine says God does not change from not being the creator to being the creator. Entonces Agustín dice que finalmente Dios no cambia de no ser creador a ser creador. Because God does not have the property of being the creator. Porque Dios no tiene realmente la propiedad de ser el creador. Augustine also gives examples of God not having properties like being the Redeemer or being the Lord. Agustín también habla acerca de Dios como no teniendo realmente las propiedades de ser redentor o señor. So now we have to ask ourselves a particular question. Entonces ahora nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas particulares. Does Augustine's view make any sense? ¿Tiene algún sentido lo que dice Agustín? Parece que no. I don't know about you, but I think that God is the creator. No sé con respecto a ustedes, pero yo creo que Dios es el creador. And it just sounds weird to say God does not have the property of being the creator. Entonces suena simplemente raro decir que Dios no tiene la propiedad de ser el creador. And it also sounds weird to say God does not have the property of being the Redeemer or being the Lord. Entonces también suena raro decir que Dios no tiene la propiedad de ser el redentor o el señor. If I say God is the creator, that doesn't seem like that exists in my head alone. Si Dios no tiene la propiedad realmente de ser el creador, no parece tampoco que exista solamente en mi cabeza. It seems like I'm saying something about God. Parece que yo estoy diciendo algo con respecto a Dios realmente. Also, the analogy that Augustine uses doesn't seem to make any sense. Además, la analogía que usa Agustín tampoco tiene ningún sentido. Because the examples of real relations are things like knowing and causing. Porque las relaciones reales implican conocer y causar. Well, God knows that the universe exists, Bueno, Dios conoce que el universo existe and God causes the universe to exist. y Dios causa que el universo exista. Well, those are both real relations. Entonces esas dos son relaciones reales. So it doesn't seem like we can really say they are not real relations. Entonces no parece que nosotros podamos decir que no son relaciones reales, que solo existen en nuestra mente. So this sort of answer from Augustine just seems to fall apart. Entonces esta explicación de Agustín simplemente hay que dejarla aparte. So the situation is this. Entonces la situación es esta. When God exists, hang on. So the creation ex nihilo says that God exists alone, and then God exists with the universe. Entonces el concepto de creación de la nada, ex nihilo, significa que Dios existe primero solo y después existe con el universo. And that clearly involves a change in God.
Y eso claramente involucra un cambio en Dios. God is not doing anything, and then he is causing a universe to exist. Primero Dios no está haciendo nada y entonces Dios después causa que el universo exista. God is all alone, and then God exists with a bunch of stuff. Primero Dios está completamente solo y después Él existe o está con un montón de cosas. So that's a straightforward change. Entonces eso es claramente un cambio. So that favors divine temporality and not divine timelessness. Entonces eso favorece la temporalidad divina y no la atemporalidad divina. There are different arguments we could consider, Hay distintos argumentos que nosotros podríamos considerar, but we'll stop there for now. pero ahora vamos a detenernos por ahora. Vamos a detenernos aquí por ahora. Okay? Thank you very much. Okay, thank you very much, Ryan, for this presentation. We have time now for the question. Gracias. We have... Gracias, entonces, Ryan, por la presentación. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. Well, we have a lot of questions. Tenemos un montón de preguntas. Okay, maybe it's Daniel Flores. Ryan, you know him. Mm-hmm. Daniel, te voy a dar pase para que hagas su pregunta. Te voy a dar el micro. Puedes Daniel reactivar tu Flores audio y habla despacio nada más para que Roy pueda traducirte. Okay. Hello, Dr. Ryan. It's a pleasure. This presentation was awesome. I have a couple of questions. Hola, Dr. Ryan. Gracias por la presentación. Ha sido asombrosa. I have a couple of questions. The first one Tengo un par de preguntas. La primera is related with free will. La primera se relaciona con el libre albedrío. Because somebody in the comments says that free will has nothing to do with how we understand God and time. Porque hay una pregunta que está allí en el chat que sugiere que el libre albedrío no tiene nada que ver con el asunto de Dios y el tiempo. So, in one of your podcasts with Jeff Kopersky, you were talking about free will and the nature of time. En uno de tus podcasts has hablado acerca de la naturaleza del tiempo y ahí el libre albedrío. And I was wondering if the relationship between God being temporal or atemporal has something to do with the eternalist view of time or the other, I forgot the other name, view of the nature of time. Entonces yo me pregunto si este hecho de que Dios es atemporal tiene algo que ver con algunas de las teorías del tiempo que se describieron en la presentación. Okay. So we need to define, we need to ask a question and define two terms. Entonces necesitamos hacer una pregunta y necesitamos definir dos términos. So the question is about the ontology of time, like what is the ontology of time? Entonces la pregunta tiene que ver con cuál es la ontología del tiempo. The question you could also say is what moments of time exist? La pregunta también podría ser cuáles son los momentos de tiempo que existen. And there are two very popular answers to that question. Y hay dos respuestas muy populares a esta pregunta. The most popular answer in history is called presentism. La respuesta más popular con respecto al tiempo es lo que se conoce como presentismo. So presentism says only the present moment of time exists. El presentismo lo que afirma es que solamente existe el momento de tiempo presente. The past moments, they did exist. En los momentos pasados ellos existieron, they just no longer exist. pero ya no existen más. Future moments will exist. Los momentos futuros van a existir, but only the present moment exists. pero solamente el momento presente es el que existe. Another answer to that question is called eternalism.
Otra respuesta a esto es lo que se conoce como eternalismo. Eternalism says that past, present, and future moments all exist. El eternalismo afirma que el pasado, el presente y el futuro todos existen. But they also say that there's not really anything that is the present or the past or the future. Pero ellos también dicen, los eternalistas, que no hay algo realmente que es pasado, presente o futuro. There's just all of the moments of time just existing. Todos los momentos del tiempo existen. So they'll say it's very similar to, time is very similar to a map. Entonces el tiempo es algo muy similar a un mapa. So right now I am in Scotland. Por ejemplo, ahora yo estoy en Escocia. And then some of you are in Mexico or Peru, or I don't remember where else. Y algunos de ustedes están en México, están en Perú o no sé en qué otros lugares. And so Scotland is just as real as Peru. Y Escocia es tan real como Perú. Eternalism says that the year 2021 is just as real as the year 2525. Y el eternalismo nos dice que el año 2021 es tan real como el año 2025. And people that exist in those times are just as real as people that exist in our time. Y las personas que existen en ese tiempo son tan reales como las personas que existen en este tiempo. And so the question that is being asked is, how does any of this relate to free will? Entonces la pregunta es cómo esto se relaciona al asunto del libre albedrío. So now we need to define what is free will. Entonces ahora tenemos que definir qué significa libre albedrío. You are free if you are the source of your actions. Entonces, tú eres libre si tú eres la fuente de tus acciones. And if you have the ability to do otherwise. Y tú tienes la posibilidad de hacer de otra manera las cosas. And so here's kind of how you need to think about this. Entonces, aquí es como nosotros vemos cómo tenemos que pensar acerca de esto. Can I do something different at the next moment? ¿Puedo yo hacer algo diferente al siguiente momento? So right now I'm sitting. Por ejemplo, ahora yo estoy sentado. It seems like at the next moment I could stand up. Podría ser que en el siguiente momento yo me pare. Or I could stay sitting. I've got options. O podría seguir sentado. Tengo opciones. Well, if the future moments really do exist, Si los momentos futuros realmente existen, there's nothing that I can do right now to change any of that. entonces no hay nada que yo pueda hacer ahora para cambiar eso en el futuro. What happens at the future moments just is happening. Porque lo que ocurre en el futuro ya está sucediendo. There's a Ryan at the future that's either sitting or standing. I don't know what he's doing. Hay un Ryan en el futuro que puede estar sentado o de pie, no sé exactamente qué está haciendo. But whatever he's doing, he just is eternally doing. Pero cualquier cosa que él esté haciendo es algo que él está haciendo de manera eterna. And I can't change anything about that. Yo no puedo cambiar nada sobre eso porque ya se está haciendo. And so it seems like I do not have the ability to do otherwise. Entonces parece que yo no tengo, desde este punto de vista, la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. So the question was asking about an episode with Jeff Kapersky. Entonces, you want to quote an episode of Jeff Kapersky? Yeah, with Jeff. Yeah. Él va a citar un ejemplo de un episodio de un autor que se llama Jeff, que mencionó recién. And so Kapersky will say that eternalism is incompatible with free will. Kapersky, este autor, él dice que el eternalismo es incompatible con el libre albedrío. Because whatever is happening in the future just does exist and it is happening. Porque cualquier cosa que vaya a suceder en el futuro ya está sucediendo, existe. And there's nothing I can do to change any of that. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo.
So Kaspersky says that you need presentism in order to have free will. Entonces, Kaspersky dice que nosotros necesitamos el presentismo a fin de poder tener libertad de elección. Because the future does not exist. Porque el futuro no existe. So I really can bring about what I do at the next moment. Entonces yo puedo producir lo que va a pasar en el siguiente momento. And I really do have options about what I will do at the next moment. Y realmente entonces yo tengo opciones con respecto a lo que va a ocurrir en el siguiente momento. So that's some of the ways that free will is related to debates about time. Entonces, esta es alguna de las formas en las cuales el asunto del libre albedrío está relacionado con el asunto del tiempo. Thank you, Ryan. We have another question. ¿Qué opinas sobre la perspectiva de Bill Craig sobre que Dios era temporal antes de la creación y después se hizo temporal después de la... What do you think about Craig's perspective that God was timeless before creation and then temporal after creation? Mm-hmm. William Craig. So two thoughts. Entonces, bueno, tengo dos pensamientos sobre esto. First, Craig's view is assuming the relational theory of time. Primero, Craig está asumiendo la teoría relacional del tiempo. And as I argued earlier, that view is circular. Como yo argumenté más temprano, esa teoría tiene un pensamiento circular. So I don't see how to make sense of Craig's view given that it's circular. Entonces yo no sé cómo hacer que tenga sentido la idea de Craig a la luz de este pensamiento circular. So the justification for saying that God is timeless sans creation comes from the relational theory. ¿Cómo podría ser que Dios sea temporal a partir de la creación, a partir de esta teoría relacional del tiempo? But if the relational theory is circular, then it cannot give you any justification. Pero entonces si la teoría circular del tiempo, la teoría relacional sigue este pensamiento circular, entonces no puede proveer una justificación para el tiempo. The second thought is this. El segundo pensamiento que tengo en mente es este. I don't know what it means for God to be timeless sans creation, but temporal with creation. Yo realmente no sé qué significa eso, que Dios es atemporal antes de la creación, pero temporal con la creación. A lot of philosophers really struggle to understand this claim. Hay un montón de filósofos que realmente luchan para tratar de entender esto. So God's timeless state of affairs is not before creation. Porque este asunto de que Dios es atemporal no sería algo antes de la creación. Because before is a temporal relation. Porque antes es una relación temporal. And a timeless God cannot have any temporal relations. Y un Dios atemporal no puede tener ninguna relación temporal, ningún antes. God's timeless phase cannot be simultaneous with creation. God's timeless phase. El rostro atemporal de Dios. Okay. El rostro atemporal de Dios no puede tener ningún tiempo, no puede ser así. Because simultaneity is a temporal relation. Porque simultaneidad, Dios no podría ser simultáneo porque simultaneidad implica una relación de tiempo. Well, I don't know what else I can say now about God's timeless phase and his temporal phase. No sé qué más se podría decir acerca de un Dios que es atemporal y temporal. And so this is a very common objection to Craig, to just say, we do not know what you mean. Entonces esta es una objeción muy común a lo que enseña Craig, de que no se entiende lo que él dice. I'll say one final thing about Craig's view. Y voy a decir algo más con respecto al punto de vista de Craig. Craig has given some really powerful arguments against divine timelessness. Craig ha presentado algunos argumentos muy poderosos contra la atemporalidad de Dios. He's given very good philosophical and biblical arguments against timelessness.
Él ha presentado muy buenos argumentos filosóficos y bíblicos con respecto a la atemporalidad de Dios. So he is certainly somebody we should pay attention to. O sea que entonces es alguien a quien nosotros realmente debiéramos prestarle cierta atención por sus argumentos, que son muy buenos. So even though I cannot understand this one part of his view, Entonces, a pesar de que yo no puedo entender este aspecto de su punto de vista, I still greatly appreciate the rest of his work on the topic. yo todavía realmente aprecio el resto de su obra sobre este tema. Thank you. Okay. Okay, thank you. Ryan, we have another question here. Tenemos otra pregunta acá. Roy, te envié la pregunta a tu WhatsApp. I just sent you the question to your WhatsApp. Maybe you can, I will read in Spanish and then you can translate. Okay. Si se afirma que Dios tiene tiempo antes del tiempo, existe una implicación difícil de sostener, pues el tiempo, como se demostró en la comprobación de la teoría del espacio-tiempo, está ligada a la materia. El tiempo no recorre de la misma manera acá, ni el Sol, ni en Júpiter. La forma de su tránsito depende en sí misma de la interacción de la materia. Pero sin materia no existe tiempo. Entonces, si no había tiempo, ¿cómo se puede entender la temporalidad de Dios antes de la creación de la materia? Pues si Dios es materia, ¿qué puede generar tiempo? Entonces su presencia gravitacional sería notoria en este universo y eso no se observa de la forma que entendemos el tiempo de forma temporal. Entonces, ¿a qué se refiere al tiempo de Dios antes de la creación? Okay, this is a very long question. I will try to summarize Right? a few words. Let me try to explain. The question is asking regarding the difficult implications of the issue of time before a time of God or God's temporality before creation, because the person asking says that it is demonstrated according to the theory of space-time. I think he's thinking in relativity. Mm-hmm. According to the theory, time is related to matter. So it seems that time, as is related to matter, it has an interaction with matter. Without matter, we couldn't have time. So how can you explain that God is temporal before creation, and does it mean that God is like material or something like that in some sense? At the end, it's the relationship between the understanding of God's temporality and the issue of relativity. Yeah, that's a good question. Okay, let's see here. Es una buena pregunta. So if we affirm creation out of nothing, we would be saying you've got God and no matter, no material stuff. Y si nosotros afirmamos que Dios creó de la nada, entonces hay un momento en que, sorry, you said at the end that God, before creation... So yeah, if you affirm creation out of nothing, you're going to be saying that God exists alone and there's no material stuff. Okay, sorry. Sí, si nosotros afirmamos que la creación ex nihilo, la creación de la nada, significa que en algún momento Dios existió solo, sin materia, la materia del universo. If you think that matter has to exist in order for time to exist, then you might think there's no time before creation because there's no matter before creation. Entonces, si tú piensas que la materia tiene que existir para que pueda existir el tiempo, entonces significaría que si no hay materia antes de la creación, entonces tampoco había tiempo. So in different theories within physics, there is a close relationship between time and space and time and matter or physical things. En las teorías físicas suele haber una relación muy estrecha entre tiempo y materia. But there are several different philosophical assumptions going on within contemporary physics. Pero hay una cantidad de presuposiciones filosóficas que son asumidas por estas teorías del tiempo, físicas.
that we don't have to accept Nosotros no, these different necesita- assumptions. nosotros no necesitamos aceptar estas presuposiciones con respecto al tiempo de la teoría física. So when I talk to physicists about, say, like the relational theory of time, Cuando nosotros hablamos acerca en física y de la teoría relacional del tiempo, they kind of like the idea that time exists if and only if change exists. parece ser que se asume que el tiempo existe si el cambio existe. But then I'll ask them, what about time without change? Pero entonces, ¿qué podríamos decir con respecto al tiempo sin cambio? And they typically say, I don't know. Probablemente quienes sostienen esta postura, ellos dirían, no lo sé. Es lo que típicamente dirían. And some will say, if I cannot develop a clock, then I don't care. Si yo no puedo desarrollar un reloj, entonces no me interesa. So the main interest for physics is about measurement. Entonces el mayor interés de la física es medir el tiempo. They're not really interested in time that they cannot measure. Ellos realmente no están interesados en un tiempo que no pueden medir. And so a lot of them will say, if there's time without matter or without measurement, I'm just not interested in it. Entonces, si hay un tiempo que es sin materia o que no se puede medir, simplemente no estoy interesado en esto. Maybe it exists, maybe it doesn't. It's just, I don't care. Tal vez exista, tal vez no exista, a mí no me interesa. And so that's an assumption that I think, like philosophically, we can just reject. Entonces, esa es una presuposición que de lo filosófico nosotros podemos rechazar. We can say that time could exist without physical stuff. Nosotros podríamos decir que el tiempo existe sin cosas físicas. Maybe time can only be measured if there is physical stuff. Tal vez el tiempo solamente puede ser medido si existen cosas físicas. But that wouldn't really tell me that time itself needs physical stuff in order to exist. Pero eso no necesariamente me dice que el tiempo necesita de objetos físicos a fin de poder existir. Let me give you something called the deletion argument. Permítanme presentarles el deletion argument. Yeah, like delete, erase. Oh, sí, como el argumento del borrado. Hard to translate. Yeah, no, I understand. It's okay. Yeah, so the argument goes like this. So you've got the universe with all the atoms just floating in the void. Sorry, could you repeat the last phrase? So you've got atoms just floating in the void, or just floating in empty space. All the atoms, like electrons and things. Oh, sí, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, simplemente átomos flotando en el espacio. Now imagine that one by one, God deletes each atom in the universe. Ahora imaginemos que Dios va borrando uno por uno cada átomo en el universo. Then at some point in time, only one atom exists. Y en algún punto en el tiempo solamente existe un átomo. In this state, you can't create a clock or a measurement. En ese punto tú no puedes crear un reloj o algo para medir. You don't have any consistent laws of nature. No tienes laws of nature, Laws of nature, yeah. Tú no tienes nada, digamos así, en la naturaleza como para poder medir. So there's no way to develop a clock. Entonces no hay manera de desarrollar un reloj. But it seems like that atom exists after all of the previous things that happened. Pero de todo modo parece que ese átomo existe, sigue existiendo después de todas esas otras cosas que pasaron. Now say that God deletes that final atom. Ahora supongamos que Dios finalmente elimina este último átomo. Now there are no atoms. Ahora no hay ningún átomo. It seems like that's after everything else that happened.
Parece ser que eso ocurrió después de todas las otras cosas que pasaron. If I have a before and after, that Entonces, looks like time. si yo tengo un antes y un después, entonces eso claramente se ve como tiempo. And so that's an argument that I've seen from some physicists and some philosophers. Entonces, este es un argumento que emana de ciertos físicos y filósofos. For thinking that time can exist without physical objects. Que, bueno, nos dice que el tiempo puede existir sin objetos físicos. I don't know if you like it, but that's at least an argument. No sé si les gusta, pero bueno, ese es un argumento. Thank you, Ryan. We have another question here. Gracias, Ryan. ¿Tenemos otra pregunta acá? Si Dios es el tiempo, ¿eso no sería simplicidad divina donde se argumenta que Dios es lo mismo que sus atributos? Yes, if God is time, is not that more or less the same that God's simplicity, where God's attributes are identified with God himself? That's a good question. Esa es una buena pregunta. So at the moment, I'm trying to trace the history of this view. Desde el momento en que yo estoy tratando de trazar la historia de este punto de vista. And I found some different people in the past who affirm divine simplicity and this identification view. Ha habido personas en el pasado que han afirmado la simplicidad de Dios y este punto de vista de la identidad del tiempo con Dios. And then I have also found some people who reject divine simplicity but affirm the identification view. Y ha habido otros que rechazaron el punto de vista de la simplicidad de Dios, pero afirman este concepto de la identidad de Dios y el tiempo. So personally, I do not think you need divine simplicity. Personalmente yo no pienso que ustedes realmente necesitan la simplicidad de Dios para afirmar esta teoría de la identificación. But there are people affirming this view who do say divine simplicity is true. Pero hay personas que afirman la identificación y dicen que la simplicidad divina es verdad. They don't say a lot about their view. Pero ellos realmente no dicen mucho acerca de su punto de vista. So it's hard for me to figure out exactly what's going on here. Entonces yo tendría que tratar de determinar qué es exactamente lo que está pasando acá. So ultimately, I don't know what to say about it because there's not a lot written on it. Entonces yo en última instancia no sé qué podría decir porque no hay mucho realmente escrito acerca de eso. I think that the book that I'm writing at the moment is one of the few things that actually discusses this issue. De hecho, yo creo que el libro que estoy escribiendo en este momento es una de las pocas fuentes que realmente discute este asunto. So if I don't know, then I'm not certain who does know the answer. Entonces realmente no sé si hay una respuesta. Yeah. Okay. Thank you, Ryan. Volvamos al asunto de la temporalidad y atemporalidad. Let's go back to the issue of temporality and timelessness. Un amigo me comenta que desde el punto de vista filosófico es imposible mantener la temporalidad y la temporalidad unidas. ¿Es imposible mantener la atemporalidad y temporalidad unida? Sí, o sea, desde el punto de vista filosófico es imposible mantener ambos conceptos unidos como si fuesen uno solo. Okay, from a philosophical viewpoint, it's impossible to keep timelessness and temporality together. Pero, no. Okay, go ahead. Pero desde la perspectiva teológica, es posible unir ambos conceptos y hablar de una omnitemporalidad. But from a theological viewpoint, do you think it's possible to
unite both concepts and to talk about omnitemporality, kind of omnitemporality combining both concepts. What do you think? That's... Mhm. Yeah, okay. I don't think you can do that. Yo no creo que tú realmente puedas hacer eso. And here's why. Y les digo por qué. So if God is timeless, he exists without succession. Si Dios es atemporal, Dios existe sin sucesión. If God is temporal, he exists with succession. Si Dios es temporal, Él existe con sucesión. Without succession and with succession, that's a contradiction. Entonces, decir que Dios existe sin sucesión y con sucesión es una contradicción. If God is timeless, God exists without temporal location. Si Dios es atemporal, existe sin localización temporal. If God is temporal, God exists with temporal location. Y si Dios es temporal, Él existe con localización temporal. Well, without temporal location and with temporal location, that's a contradiction. Si decimos que Él no tiene localización temporal, pero tiene localización temporal, eso es una contradicción. God exists now and God does not exist now. That's a contradiction. Dios existe ahora, pero no existe ahora. Eso es una contradicción. And so this view would just be a series of contradictions. Entonces, este punto de vista sería una serie de contradicciones. So I don't think it works. Entonces, yo no creo que eso pueda funcionar. Thank you. Le vamos a dar una vez más pase a Daniel. De hecho, un paréntesis. Daniel es uno de los que recibe las preguntas y nos ayuda a filtrarlas. Okay. We have Go ahead. He has a more question Daniel. coming from Daniel, Okay. and he is the one who is collecting the questions, by the way, but he also has a question. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Adelante, Daniel. Oh, Daniel will ask you direct. Good. Ya te di audio, Daniel. Adelante. Puedes activar porque ya te mandé solicitud de que puedes activar tu audio. Okay. Okay. I got it. Okay, I have two questions, Dr. Mullins. Tengo dos preguntas, Dr. Mullins. Those questions are more like to challenge the view you have exposed to us. Estas preguntas son algo así como desafío, en realidad, al punto de vista que usted ha expuesto. The first one has to do with Bible interpretation. Bad interpretation? Bible interpretation. La primera tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Here I'm taking the work of Stephen Nemesh, your friend, we all know him. Aquí estoy tomando la obra de un autor que es amigo de Ryan Mullins, que lo conoce. And he, in one of your podcasts, he was talking about an approach to the Bible like something like anti-realism. ¿Anti-what? Anti-realism, anti-realismo. En un podcast donde el Dr. Mullins estuvo con esta persona, se habla acerca del antirrealismo. And he was saying something like, when we approach the Bible, we read the information we have through the Bible is just to try to grasp the reality of God, but it's not the complete reality of the entirety of God. Este amigo del Dr. Mullins, él afirma que cuando nosotros leemos la Biblia tratamos de captar la realidad de Dios, pero no significa que la captamos completamente. So when the Bible speaks about God in terms of temporality, the Bible is using just a tool, we can say, so we can humanly understand God, but in reality, God could be atemporal, even though the Bible doesn't describe God as atemporal. Entonces, cuando la Biblia describe a Dios, por ejemplo, como siendo temporal, en realidad lo que la Biblia está haciendo es usando un lenguaje para que nosotros podamos entender
pero en realidad Dios no sería temporal, sino atemporal. So you gave an answer in that podcast, but I would like you to explain more deeply, because someone can say that. Someone can say, well, the Bible used those terms, but in reality, he's just using human language, so we can understand God in our normal conversation. Entonces lo que la Biblia estaría haciendo es presentando un lenguaje humano para que, digamos, de la conversación, como para que nosotros podamos entender, pero no estaría realmente no estaría afirmando la temporalidad de Dios. Okay, so let's see here. So I want to make sure I'm stating the objection just right. Permítame ver si yo puedo entender la objeción exactamente, ¿no? Yeah, that's right. So the Bible does not give us the full story of what God is like. Aparentemente, desde este punto de vista, la Biblia no nos estaría presentando completamente el panorama de cómo Dios es, ¿no? So the Bible uses anthropomorphic language or human language to describe God. Entonces la Biblia lo que estaría haciendo es presentando un lenguaje antropomórfico o humano para describir a Dios. So maybe all of the temporal descriptions of God are just anthropomorphic language. Entonces todas esas descripciones temporales de Dios serían solamente lenguaje antropomórfico. Maybe God's actually timeless. He just revealed himself as temporal. En realidad Dios tal vez es realmente atemporal, pero solamente se revela con este lenguaje temporal. I don't remember how I responded to Stephen. Yo no recuerdo exactamente cómo le respondí a Stephen, mi amigo, sobre este asunto. But I'll say this for right now. Pero les voy a decir esto ahora. If God has to, okay, so the claim is that God has to speak to us like we're children. La afirmación es que Dios nos habla a nosotros como si fuéramos niños, un lenguaje de bebés, baby talk, right? Yeah, baby talk, yeah. Yeah. We're not mature enough, or we're just too stupid to really understand what God is like. Nosotros no somos suficientemente maduros, somos demasiado estúpidos como para no entender cómo es realmente Dios. So God has to, engage in baby talk and talk down to us. Entonces Dios lo que tiene que hacer es ocuparse de usar este lenguaje de bebé para hablar de sí mismo. But somehow a bunch of theologians like Augustine, Anselm, they understand that God's timeless. Pero hay un montón de teólogos, como por ejemplo Agustín de Hipona, y otros que realmente parecen entender qué significa que Dios es atemporal. So they were adults. They were not stupid. Ellos eran adultos, ellos no eran estúpidos. But the prophet Isaiah, the apostle Paul, the author of Revelation, they were too stupid to understand timelessness. Entonces el profeta Isaías, el apóstol Pablo, los autores bíblicos, ellos sí eran medio estúpidos y no podían entender lo que Dios quería decir. That seems weird. Eso es medio raro, ¿no? So William Hasker asks, why should we think that Anselm or Augustine get to be the adults and the apostle Paul has to be the child? Hay un autor que dice, ¿por qué entonces Agustín y otros teólogos como él pueden ser los adultos, los que entienden, y entonces el apóstol Paul, por ejemplo, sería como un niño? I've also got another question. Y yo también tengo otra pregunta. If Augustine and Anselm and lots of other people, if they could understand that God is timeless. Y si, por ejemplo, Agustín de Hipona o Anselmo, por ejemplo, otro teólogo, pueden entender que Dios es atemporal. Did God really need to condescend and reveal himself as temporal? ¿Realmente Dios necesita condescender para revelarse a nosotros como temporal? Because clearly there are lots of humans who can understand timelessness. Porque de hecho está claro que hay un montón de seres humanos que pueden entender qué significa atemporalidad. So there doesn't really seem to be a need for God to describe himself as temporal.
Entonces no parece que sea realmente necesario para Dios revelarse a sí mismo como temporal. There's another problem, I think. Y hay otro problema más, pienso. I'm trying to think the best way to put this. Estoy pensando cómo decir esto. So if God, okay, so when we talk to kids, we try to speak accurately. Cuando nosotros hablamos a bebés, nosotros tratamos de hablar de manera precisa. So if I'm going to talk to a child, I want to, speak in simple terms. Cuando yo hablo a un niño, bueno, yo trato de hablarle en términos simples. But I do not want to tell the child the exact opposite of what I am really like. Pero yo no trato de decirle al niño exactamente lo opuesto de lo que realmente es. So if I'm a timeless God, Entonces, si yo soy un Dios atemporal, why would I describe myself as the exact opposite of what I am really like? ¿por qué yo me describiría a mí mismo exactamente como lo opuesto de lo que realmente soy? That doesn't really sound like you're condescending to a child. No, en realidad no parece como que tú estás condescendiendo a hablar con un niño. That sounds like you're deceiving the child. Parece más bien como que lo estás engañando a ese niño. So I think this appeal to anthropomorphic language really involves God in being deceitful or lying. Entonces, toda esta cuestión de que Dios se revela con lenguaje antropomórfico parece involucrar que Dios en realidad es un engañador. So I would prefer to think that God is not a liar. Yo prefiero creer que Dios no es un mentiroso. So I think that this kind of anthropomorphic strategy just doesn't work. Entonces, para mí, este enfoque del lenguaje antropomórfico para mí no funciona. Actually, putting question is the very concept of revelation in one sense. I think so, yeah. Pone en duda el mismo concepto de revelación, ¿no? Dios se nos revela, pero nos dice algo que no es lo que Él es. He's saying something that is not what He really is. Yeah, that seems like a problem. Solo un paréntesis. Ustedes ven a Ryan que está anotando las preguntas que le estamos haciendo. You can see Ryan that he's taking notes of the questions that we are asking him. Entonces vamos a comprometer a Ryan para que escriba un libro para nosotros. We would like to commit you to write a book for us. Why not, Ryan? De hecho, ¿por qué no? De hecho, why not? We were working on one of the books that Ryan published by Cambridge. De hecho, estamos trabajando en uno de los libros que él publicó para Cambridge, la Universidad de Cambridge. Vamos a trabajar en una edición aumentada y actualizada. Vamos a trabajar en una edición aumentada y actualizada del libro. Dios y las emociones. So we are going to work in a kind of a revised and amplified version of the book Gods and Emotions. Yes. Y esperamos que pronto lo tengamos listo para publicarlo en español para todos ustedes. We hope that we will have that book very soon in Spanish. Hopefully. Ok, pasamos a la siguiente pregunta, que de hecho es algo también un poco larga. Así que vamos despacio. Also a very long question. De su ponencia queda claro que Dios tiene una relación con su creación en un presente, pasado y futuro. Out of your presentation is clear that God has a relationship with una relación con su creación en pasado, presente y futuro. God has a relation with His creation in the past, and present, and future. Pero el que Dios interactúe con su creación en un tiempo no significa que Él esté determinado a ese tiempo. But the fact that God has an interaction with His creation in a specific time doesn't mean that He is like determined to or stuck with at that specific time. De hecho, si analizamos las dimensiones de la materia, se observa al tiempo como una dimensión propia de la materia, pero que nosotros no dominamos.
Actually, if we observe matter, it seems that time is like another dimension of matter that we cannot dominate or control. Entonces, para Dios, en realidad, todos los tiempos existen al mismo tiempo. So, for God, all the times exist at the same time. Esto hace que para los seres temporales, como nosotros, el libre albedrío y la apreciación temporal sea sensible y real. This makes possible that for us as human beings, the free will be possible and real. Para un ser, omnipotente y omnipresente que domina el tiempo, but for a being that is omnipresent and omnipotent, who controls time, la apreciación del tiempo es solo una interacción particular de todas las posibilidades del tiempo. Un poco más despacio con eso. Repetime de vuelta. Pero para un ser omnipotente y omnipresente que domina el tiempo. Yeah, for an omnipotent, an omnipresent being who is controlling time. La apreciación del tiempo es solo una interacción particular. The appreciation of time is only a particular interaction, a particular, the appreciation of time is something, is just an appreciation. De todas las posibilidades del tiempo, y eso sería la interacción que nosotros registramos. Of all the possibilities of all the possibilities of time that we can appreciate. It's a bit messy, the question, even in Spanish, I have to confess. Entonces, a raíz de lo que se ha expuesto ahora, so considering what you have exposed here, you have presented here, ¿no sería mejor hablar de un Dios metatemporal o hasta supratemporal? Wouldn't it be better to talk about a metatemporal God or a supratemporal God? Okay, I think I understand the question. Creo que entiendo la pregunta. You are my hero. Okay, so I'm going to try to break the question down into a few pieces. So one of the claims is that it seems like eternalism is true. Una parece sugerir que el eternalismo, el punto de vista que ya se presentó en la presentación sobre este asunto, es verdad. And so eternalism is the claim that all moments of time equally exist. El eternalismo es el punto de vista de que todos los momentos del tiempo existen igualmente. And then if God is present to all those moments, maybe we could talk about God being in a super time or what's called a hyper time. Entonces, si Dios existe en todos los momentos, nosotros sí podríamos hablar de Dios como existiendo en un super tiempo o en un hipertiempo. Yeah, so there are people who do affirm this view. Bueno, sí, hay personas que afirman este punto de vista. So one philosopher is named Hud Hudson. Hay un filósofo, Hudson. So Hudson affirms this view called hypertime. Este filósofo Hudson afirma este punto llamado hipertiempo. So he'll say that eternalism is true for time. Él dice que el eternalismo es verdad para el tiempo. But hypertime has a different ontology. But el hipertiempo tiene una ontología diferente. It might be hyperpresentism. Podría ser algo así como un hiperpresentismo. It might be a hyper-eternalism. O podría ser algo así como un hipereternalismo. There's different views you could affirm here. Hay diferentes puntos de vista que podríamos afirmar acá. Two other philosophers have tried to kind of play around with this view for theology.
Y hay otros dos filósofos que han tratado de aplicar este punto de vista a la teología. So Tyrone Goldschmidt and Sam Liebens. Goldsmith, what? So the people's name is Yeah. Tyrone Goldschmidt Yes. and Sam Liebens. Estos dos teólogos son Goldsmith and Liebens. Liebens, sorry. Mhm. And so they affirm that it's a hyper-presentism. Ellos afirman que hay un hiperpresentismo And then an eternalism for just the regular time. y entonces un eternalismo para el tiempo normal, regular. So on this view, God is temporal and hypertemporal. Entonces, para estos autores hay un tiempo temporal y un hipertemporalismo, una hipertemporalidad. It's hard to talk this way because you have to talk about time and then hypertime. Entonces, es difícil hablar en estos términos porque tendríamos que hablar de tiempo e hipertiempo. It just gets very confusing very quickly. Y eso puede ser bastante confuso para presentarlo tan rápido. A lot of philosophers of time really do not like hypertime. Hay un montón de filósofos del tiempo que no les gusta esto de del hipertiempo. Bradley Scow says it's just insane. Hay un autor, Bradley Scott, quien dice esto básicamente insano. Yeah, and that's a direct quote from him. Y eso es una cita directa de él. And there are a lot of others who say very similar things, that it's just crazy. Y hay muchos otros que dicen cosas similares, de que esto es muy loco, ¿no? But I think it's interesting, even though I do think it's crazy. Pero creo que es interesante, incluso aunque es un poco loco. Let me give some different reasons for rejecting the view. Permítame darles algunas razones para rechazar este punto de vista. I'll just give one, actually. Les voy a dar una, realmente. So I think one of the justifications here is that physics entails or implies eternalism. Una cuestión aquí es que parece ser que la física implica eternalismo. It seems like the special theory of relativity entails eternalism. De hecho, parece que la teoría misma entera de la relatividad implica eternalismo. On the special theory of relativity, it's difficult to find the present moment. Porque en una teoría de la relatividad es difícil encontrar el momento presente de tiempo. And lots of people infer from that you just there is no present. Entonces muchas personas infieren de eso que realmente no hay presente. But there are interpretations of the special theory of relativity where you can find the present. Pero hay interpretaciones de la teoría de la relatividad donde tú realmente puedes encontrar el presente. But that might not matter. Pero eso puede no importar. Because the special theory is false. Porque la teoría especial es falsa. It gives us false predictions. Nos da predicciones falsas. And we try to overcome that with the general theory of relativity. Y nosotros tratamos de vencer eso con la teoría, o superar eso con la teoría general de la relatividad. And in the general theory of relativity, we can find the present. Y en la teoría general de la relatividad nosotros sí podemos encontrar el presente. But we also know that the general theory is false. Pero nosotros también sabemos que la teoría general es falsa. It contradicts different things we see in quantum mechanics. Nos contradice una cantidad de cosas que nosotros podemos ver en la física cuántica. And then lots of people who do quantum mechanics think that what they're saying is also false. Y entonces hay un montón de personas que hacen física cuántica y consideran que esto es falso. There's a very big debate about what the real physical theory is going to be. Hay realmente un gran debate con respecto a cuál es la teoría física que tiene que ser, ¿no? We just don't know yet. Pero realmente nosotros todavía no lo sabemos.
within different accounts of quantum mechanics, you can also find the present. En diferentes versiones de la teoría cuántica, nosotros también podemos encontrar el presente. So as a philosopher, I really don't know what to do with the physics. Entonces, como un filósofo, yo realmente no sé qué hacer con la física, Because the theories seem to contradict each other. porque las teorías parecen contradecirse unas a otras. Also, a lot of physicists are anti-realists about the implications of their work. Y además algunos físicos también son antirrealistas con respecto a las implicaciones de su trabajo. A lot of physicists just want useful predictions. Muchos físicos lo único que realmente quieren es predicciones útiles. They're not really interested in anything beyond that. Ellos realmente no están interesados en nada más allá de eso. So it's hard for me to figure out what the implications are of physics for the philosophy of time. Entonces, para mí es difícil de resolver realmente cuáles serían las implicaciones de la física para la filosofía del tiempo. But at the very least, if you want to go with a hypertime, there are people who do that. Pero si a ustedes realmente al final les gusta esto de del hipertiempo, hay personas que, bueno, sí están metidas en eso. Yeah. Ok. Okay, the last three questions. Las últimas tres preguntas. Daniel, te activo otra vez el micro para que puedas hacer la pregunta. Ahí va. Okay. Daniel Okay, will ask you again directly. Yeah, sorry, I've been asking a lot, but this is the topic I love the most. Well, este es el tema que a mí me gusta más, por eso tengo muchas preguntas. This question it's about how can we understand all you have been said about God and time. Esta pregunta tiene que ver con entender todo lo que usted ha dicho con respecto a Dios y el tiempo. I have been thinking about this similarity between what you have said about God and time and what panentheism says about God and space. Lo que usted dice con respecto a Dios y el tiempo se parece bastante a lo que el panenteísmo dice con respecto a Dios y el espacio. Because as far I understand, panentheism says that space is like it's inside of God. It's something like space exists because God exists and makes possible that there's space. Porque lo que el panenteísmo dice es que el espacio es como que es parte de Dios o está dentro de Dios y hace posible que el espacio exista. So I have this intuition that in your view, time is also, well, I'm going to rephrase this. In your view, it seems to, what we understand, in your view, I feel that time exists inside of God, like some sort of panentheism, but with time. I don't know if you can understand what I'm trying to say. So is it just translate? Sí, pareciera ser que en tu punto de vista el tiempo existe dentro de Dios, y lo cual me hace acordar al punto de vista del panteísmo, de que el espacio existe en Dios. So is the question just like, does my view entail panentheism? Is that the question you're trying to ask? Not really, but maybe we can try. We can go from your view to panentheism very quickly or easily. I don't know if I see. I don't know if that's that. That. Tal vez lo que podrías hacer es explicarnos cuál es tu punto de vista del panenteísmo rápidamente. Exactly, that's right. I see. Okay, yeah. So can I get from my view, maybe just include a couple extra steps, and then I get panentheism? Ok, entonces me gustaría dar alguna explicación con respecto a esto del panenteísmo. Mm-hmm. Yeah, that's a really good question. Esa es una muy buena pregunta. Maybe is the answer.
Quizá esta podría ser la respuesta. Here's the problem. Aquí está el problema. I don't know what panentheism is. Yo realmente no sé qué es el panenteísmo. I have been asked to write many papers on the topic, A mí me han pedido que escriba muchos trabajos acerca del panenteísmo, ese tema. and most of my papers argue I don't know what this is. Y la mayoría de mis trabajos lo que argumentan es que yo no sé lo que eso quiere decir. But yet the panentheists keep asking me to write more on the topic. Pero entonces los panenteístas continúan preguntándome más acerca del asunto. So I think panentheism has two claims. Yo creo que el panenteísmo tiene dos afirmaciones. The first is creation ex nihilo is false. La primera es que la creación ex nihilo de la nada es falsa. So they're going to say eternal creation is true. Ellos lo que van a afirmar es que la creación eterna es verdad. Which means God always exists with a universe of some sort. Lo que significa que Dios siempre existió con el universo de alguna manera. And then the second claim that they make is what Benedict Gurke calls the catchy slogan. The catchy slogan. Yeah. Like a very popular saying or... Popular, ok, sí. Yeah. Y la segunda afirmación es lo que un autor que mencionó se refiere como un eslogan, una expresión popular. So the statement is, hang on. The universe exists in God, but God is more than the universe. Este eslogan, esta afirmación lo que dice es que el universo existe en Dios, pero que Dios es más que el universo. So Benedict Gurke is a panentheist. Este autor es un panenteísta. And he admits that no one really knows what this catchy slogan means. Y él admite que nadie sabe exactamente qué significa este eslogan de que el mundo existe en Dios, pero Dios es más que el mundo. So in some of the work that I've done, I have given a suggestion for what that could mean. Entonces, en otro trabajo que yo he hecho, yo he sugerido qué es lo que tal vez este eslogan podría realmente significar. So I said that you could make space an attribute of God. Entonces, yo he sugerido que tal vez que nosotros podemos hacer de Dios, del espacio un atributo de Dios. And then you can say the universe exists in God. Entonces, nosotros podríamos decir que el universo existe en Dios. Because the universe exists in space. Porque el universo existe en el espacio. And space is an attribute of God. Y el espacio sería un atributo de Dios. So we literally exist in God. Entonces nosotros literalmente existiríamos en Dios. So if you want my view to lead to panentheism, here is what you would need to do. Entonces, si tú quieres mi retorno con respecto a este asunto de qué significa el panenteísmo, So you need to give an argument for thinking that space is an attribute of God. Para mí significaría que hay que presentar un argumento de que el espacio es un atributo de Dios. And then you need to give an argument against creation out of nothing. Y tendrías que presentar un argumento en contra de la creación de la nada. And then argue for an eternal creation. Y tendrías que presentar una argumentación en favor de la creación eterna. So those are the extra steps you need to get from my view to panentheism. Entonces, para mí son esos los dos pasos que tú tendrías que llevar a cabo para poder afirmar el panenteísmo. Yeah. Ok, acabas de responder de hecho la otra pregunta que tenía, así que vamos a la última. You just answered the other question that we had, so we are just jumping to the last one. Okay. ¿Crees que el problema con una mala comprensión del término atemporal? Do you think that one of the problems with the wrong understanding of the word timelessness or timeless?
se debe a que el latín intemporal significa trascendencia. Is due to the fact that in Latin the word for timelessness, intemporal, means transcendence. Let me explain. Déjame explicar el contexto. Muchas veces dicen, muchos creen que Dios es atemporal porque trasciende o está por encima de este espacio y tiempo. Let me explain. Many people believe that God is timeless because he transcends this time, his creation, this sphere of temporality. Okay, so I want to make sure I'm getting the question right. So the question is, is the reason people are affirming timelessness because they want to affirm that God transcends? Él está diciendo si lo que queremos decir es que muchas personas afirman que Dios es atemporal porque Dios es trascendente. Yes. Right. Okay. Yeah. Okay, good. Yes, I think that's right. Bueno, sí, yo creo que eso es correcto. Yeah. So everybody wants to say that God is transcendent in some sense. Creo que en general todos quieren decir que de alguna manera Dios es trascendente. So it makes sense to me why someone would just start pointing out, well, God transcends that, and God transcends that, and God transcends that. Entonces parece que por eso tiene sentido que se empiece a señalar que Dios trasciende esto y trasciende aquello y trasciende lo demás allá. And then you encounter time and you go, well, God transcends that too. Entonces, si Dios, digamos, cuando nos encontramos con el tiempo, parece que Dios también tendría que trascender el tiempo. So I think that makes sense. That intuition of God being transcendent, I think that makes sense of why people would want to say God is timeless. Entonces parece que tiene sentido esto que las personas dicen de que Dios tiene que trascender el tiempo. For me, when I start to reflect on the definition of timelessness, Para mí, cuando nosotros estamos empezando a discutir la definición de la atemporalidad, that's where I start to see the problems arise. creo que ahí es donde surge el problema. And then when I start to reflect on what exactly time is, Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar con respecto a qué es exactamente el tiempo, and I've now come to this view that time is part of God's nature, entonces surge esta cuestión de que el tiempo es parte de la naturaleza de Dios. I can no longer say that God transcends time. Entonces yo ya no puedo decir que el Dios trasciende el tiempo. Because God cannot transcend his own essence. Porque Dios no puede trascender su propia esencia. God cannot transcend his knowledge or his power. Dios no puede trascender su conocimiento o su poder. So, and for any attribute of God, God cannot transcend that. En realidad Dios no puede trascender ninguno de sus propios atributos. And so if time is an attribute of God, then God cannot transcend time. Entonces, si el tiempo es un atributo de Dios, Dios no puede trascender su propio tiempo. But I think this view still gives us a transcendent God. Pero yo creo que todavía este punto de vista nos presenta a un Dios trascendente. Because he transcends everything that he does create. Porque Él trasciende todo aquello que ha creado. But having time as an attribute of God helps explain reality better. Pero, digamos, entender que Dios es temporal nos ayuda a explicar mejor la realidad. It helps explain how change is possible. Nos ayuda a entender cómo el cambio es posible. It explains where all the moments come from. Nos ayuda a entender de dónde vienen los momentos, la sucesión. And then it explains why we're living in a world with a coherent timeline. Y nos ayuda a entender por qué nosotros vivimos en un mundo en el que hay una línea coherente de tiempo. So I think my view gives you transcendence and a lot of explanatory power. Entonces yo creo que mi explicación nos da esto de la trascendencia de Dios, pero además tiene un enorme poder explicativo o explicatorio de este punto de vista. ¿Ok?
Hermanos, hemos acabado. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Vamos a despedir. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook y por YouTube como Biblia, Teología y Misión. De hecho, allí se va a subir esta reunión el día de hoy con Ryan. La van a encontrar allí para una retroalimentación. Y recuerden que estamos trabajando con Ryan en una publicación oficial en español, su libro que publicó por Cambridge, Dios y las emociones. Estamos haciendo una actualización y una reedición para que pueda ser publicado en español, y ahí esperamos que Daniel Flores nos ayude con la traducción y Roy Graf nos ayude con la edición del texto. Bien, vamos. ¿Quieres traducir, Roy, de repente? He's saying that we are working in the publication of your book about gods and emotion, which will be translated by Daniel and probably edited by me. I just realized about that. Yeah. So, but he's explaining that you will update the book and expand a bit more the topic. Mm-hmm. Yes, that's right. Yeah. Okay. Roy, de repente puedes, por favor, y cerramos el día de hoy. ¿Qué cosa? Te perdí un momento, se cortó. De repente puedes hacer la oración final y ahí ya cerramos. Ok, oremos. Let's pray. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y estás con nosotros, gracias, Señor, porque hemos podido participar de esta muy interesante ponencia y presentación que nos ayuda a comprender un poco más lo que tú nos revelas en tu palabra acerca de la relación que tú tienes con tu creación. Gracias, Señor, por este tiempo que ha sido sin duda un tiempo muy provechoso de aprendizaje que nos ayuda a entender que tú eres un Dios cercano a cada uno de nosotros, que te relacionas con tu creación de forma estrecha, cercana, y que estás interesado en lo que nos ocurre. Querido Dios, acompáñanos, lo pedimos todo y lo agradecemos sin merecerlo, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, de aquí hasta la próxima. De repente viene, estamos a la espera de que Nick Walser Wolf nos conteste el email para ver si también acepta una charla con nosotros. Hasta la próxima.